Bendito el Señor, gracias por permitirme esta aclaración. El Salmo de David, capítulo 24. ¿Por qué vamos a hablar de finanzas? Esta mañana les daba algo de ampliación. Imagínense lo siguiente. Hay 500 versículos en la Biblia, más o menos, que hablan de oración. En toda la Biblia, Génesis y Apocalipsis, 500 aproximadamente, que hablan de cómo orar, por qué orar, para qué orar. Hay menos de 500 que hablan de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué la fe? ¿Cuándo la fe? Pero hay 2350 versículos que ustedes pueden coger la Biblia y irlos enumerando uno por uno, que hablan de finanzas, de posesiones, de bienes materiales. ¿Será que para Dios es importante los bienes materiales en la vida del creyente? 500 versículos más o menos que hablan ¿de qué? De oración. Menos de 500 que hablan de fe. Pero 2350 versículos que hablan de finanzas, de bienes y posiciones. ¿Por qué para Dios trae tanta o habla tanto en la Biblia de los bienes materiales, de las posesiones y el dinero? ¿Por qué creen? Porque es importante. El dinero, los bienes compiten con Dios. Las posesiones, como la familia, los hijos, compiten con Dios. Hay 2350 versículos que hablan específicamente de bienes, mis hermanos. Y el Señor los da, los muestra y nos enseña los principios para que tengamos una vida financiera cristiana. La vida financiera cristiana no es dar ofrenda, ni hacer pactos, ni dar votos, ni primicias, ni ofrenda al pastor. No, eso no tiene que ver con la vida cristiana. No que no lo puedan hacer, ¿no? No que no lo puedan hacer, pero se hace de la manera correcta y de la manera bíblica, y no es exigencia del púlpito, como les decía. Es porque entendemos que debemos dar para el sostenimiento de la obra, o para las misiones, o para las obras sociales que la iglesia desarrolle. Amén. El Señor Jesucristo enseñó 38 parábolas en el Nuevo Testamento. Lo podemos leer en los Evangelios. 38 parábolas. ¿Sabe cuántas hablaban de plata, de bienes materiales y posesiones? 17. ¿Creen que era importante para Jesucristo hablar de los bienes materiales y cómo compiten y corrompen el corazón del hombre y lo alejan de Dios? Jesucristo fue quien más habló de todos los que hablaron en la Biblia, y el último profeta que habló del billullo, dicen por ahí vulgarmente, del dinero y los bienes materiales, las posesiones en general, porque compiten contra Dios, compiten. Nuestro corazón compite a diario de mi dinero, de mis bienes, de lo que yo quiero, poseo y amo, contra Dios, contra Dios. Entonces, si aprendemos los principios que enseñan la palabra del Señor, que es el interés que el Señor ha propuesto en este mes de julio, en todo julio, si aprendemos a manejar de forma correcta nuestros bienes, finanzas, dinero, posesiones, conforme a la palabra de Dios, adivine qué va a hacer Dios. Va a decir, ya no estás compitiendo con esas cosas con respecto a mí. Estás obedeciendo lo que dice la palabra de tus bienes. ¿Entran en qué? En sujeción de Dios. Y adivina qué pasa cuando todo lo que yo le entrego a Dios se sujeta a Él y a su palabra. ¿Quién las maneja? ¿Él o yo? ¿Quién? Dios. Y cuando Él lo maneja, ¿yo qué tengo que hacer? Relajarme. Hermano, yo lo vivo en carne propia. Nuestro negocio lo maneja Dios. O sea, me dice la gente, es que internet es muy bueno, internet vende. Pues sí, pero es que Dios es el que pone el querer como le hace para que la gente me llame, me contacte y me compre. Había una familia a 5 o 6 cuadras de aquí que Maricilla estuvo esta semana con nosotros, el día que me fui, el miércoles, a entregar un equipo. Ellos estuvieron hace 3 meses, busque quién hacía el pollo broster y cómo lo hacían, y hagan pruebas, que encontraban fórmulas por aquí, por allá, por internet bajaban, y un día cualquiera, ¡pum!, aparecí yo, me llamaron, y en una semana resolvieron todo lo que en 3 meses no habían podido resolver, y me compraron un equipo que tenía yo allá hacía ratísimo, un equipo que ya hacía parte del inventario de la casa, y me lo compraron el día miércoles. Resultaron creyentes, son creyentes, van a una iglesia de Asambleas de Dios. Bueno, ellos le dieron gloria a Dios porque me encontraron a mí. Cuando me conocieron, fui allá, les enseñé y todo,
y chispé el aceite. Yo lo primero que dije no fue una palabra soez, sino dije, ¡Cristo Jesús! Me aparté porque saltó el aceite. Me dijeron, ¿y usted es como cristiano? Y yo, sí, soy cristiano, estamos aquí cerquita, estamos abriendo una iglesia aquí, una obra que tiene alrededor de 8 meses. ¡Ay, gloria al Señor! Tanto pedirle en oración y todo, Dios nos lo trajo aquí, bueno. Entonces, mis hermanos, mi negocio, yo no lo manejo. La máquina que tengo para entregar a la UCA, que está desbaratada, desarmada, y tengo que entregarla ya y no sé ni cómo, pero Dios siempre permite que mi vagancia cumpla. Es un personaje que hace como 2 años me está cotizando y me llamaba cada rato y yo lo tenía en el celular y, ay, este señor otra vez, sí, se llama Jesús, sí, pero esta vez lo hice y me la compró hace como un mes y yo le tomé el pelo a la máquina porque no me daba anticipo. Ayer nos visitó la persona y nos entregó el anticipo del equipo. Nos envió a un emisario, pero el Señor lo hace, me hago entender. Nosotros descansamos las finanzas en Dios, hacemos nuestra parte, las máquinas yo las compro, las vendo, las consigo, los condimentos los producimos, compramos, vendemos, hacemos nuestra parte, pero nosotros descansamos en Dios hace muchísimos años atrás. Mari nos conoce ya un buen tiempo y se da cuenta de... Tenemos familiares que nos dicen, oiga, ustedes son vagos, no trabajan, porque llegan a las 10 de la mañana a la casa y todavía estamos ahí, a veces en pijama. Les confesamos eso. Y la gente cree que no trabajamos, porque nosotros trabajamos en Dios, descansamos en Él. Nosotros aprendimos a descansar en Él hace mucho tiempo, y la intención que Dios ha puesto en mi corazón es que ya ustedes no se roben más vida. Porque uno se roba la vida produciendo finanzas mal enfocadas, haciéndolo de una manera equivocada. Y uno termina a los 50 años con todos los males de este mundo y me dio una pensioncita que alcanzó a cotizar. ¿No nos pasa así? Y muchos de los que estamos en una ya allí más allá de los 40 tenemos que pensar en que empieza una curva descendente. Las fuerzas empiezan a faltar, empiezan a venir los achaques, los dolores, como a mí nunca me ha afectado y me empezó a molestar la espalda. Y si no hemos preparado nuestra vida financiera para que cuando ya no podamos con nuestra fuerza laboral producir, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿A tirar la mano? ¿O a vivir de nuestros hijos? Tal vez uno de los hijos se conduele y Dios lo use para bendecirnos. Pero ¿cuál es el derecho bíblico? Que nosotros demos bendición a nuestros hijos. Entonces vamos a aprender este proceso. Amén. Ahora, Dios nos dice aquí que solo vamos a bendecir a los hijos creyentes. Entendamos eso. Nosotros debemos producir y bendecir a nuestros hijos. ¿Cuándo les vamos a entregar la heredad? ¿Cuándo? ¿Como el hijo pródigo? No, cuando muramos, mis hermanos. Oye, no nos equivoquemos. ¿Cuándo le entregó la bendición Isaac a sus hijos? ¿Cuándo? Jacob. Cuando estaba en el lecho de muerte, llamó a cada uno y los bendijo. A uno los maldijo, no, ¿qué van a hacer? Los bendijo. En el lecho de muerte, o sea, no podemos entregar la heredad antes de tiempo. Ellos tienen que aprender a ganar su sustento, a trabajar, a esforzarse. Porque si no creas sanganitos. Eso es lo que vamos a aprender en este mes. Algunos de esos principios, amén. La Biblia nos lo enseña. El que no trabaje, que no qué. Entonces no enseñas a tus hijos a ser sanganitos, que trabajen. El chiquito trabaja. ¿Sí o no? El Manuel ya trabaja. Él ya va y baja los condimentos y lleva y tal. A veces me ayudan las máquinas ahí. Aprenden el principio de esforzarse por algo. Si se le dan sus 2,000 pesitos o le compro su helado. Me hago entender, es importante que nosotros creemos esa conciencia. Y cuando llegue el momento, va y trabaja. Como le dijimos a mi hija, usted se queda en disciplina y ya la cosa, no le voy a dar la plata para su universidad. Usted tiene que esforzarse. Ese semestre no estudia, porque está en disciplina, entra en disciplina en la casa y tiene que volver a encontrarse con Cristo y traer a honra lo que deshonró en nuestra casa y en la iglesia. Y si viene aquí empieza el proceso a buscar trabajo afuera, porque no va a trabajar con lo que nosotros hacemos. Porque cuando ella desprecia lo que le estamos dando en moralidad, despreció todo. Eso lo dijimos. Por eso ya terminó un camino más fácil, ¿no? No el camino de la humillación. Pero bueno, perdón por volver a traer el tema. Mis hermanos, dice el Salmo de David, capítulo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia de Dios, de su salvación. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. ¿De quién es la casa que tal vez tú tienes en una escrituración? ¿De quién es el carro que tú tienes en una tarjeta de propiedad? ¿De quién es tus hijos? La tierra y su plenitud. Vamos a quebrantar un concepto. ¿De qué eres dueño tú? Uy, yo soy dueño de mi casa, soy dueño de mi vida y quiero ser feliz. Soy dueño de mi conciencia y yo estudio lo que quiero. Soy dueño de mi corazón y yo hago lo que... Soy dueño de mi plata y yo me la gasto en lo que quiero. Y se la jarta. Se la fuma. Se la goza en un prostíbulo. Eso hace el mundo. Y desafortunadamente muchos que dicen ser cristianos. ¿Creen que pasa eso o no? ¿Qué creen ustedes? Aquí el Salmo 24 nos está diciendo que Dios es el dueño de todo, que tú no eres dueño de nada. Él hizo y afirmó los mares y los ríos. Y mira lo que dice el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová, la justicia de su salvación. La importancia del dinero para Dios es tanta que cuando yo no lo manejo de la forma bíblica, corrompo ¿qué? Mi corazón. Pierdo santidad y no voy a subir al monte santo. Por eso él decía que es difícil para un rico entrar al reino de los cielos. ¿Dónde tiene el rico depositado su fe? En el dinero. ¿Dónde tienen los pobres depositada su fe? En el dinero. ¡Ay, todos! Ricos y pobres, mi hermano. ¿Cuántas horas te gastas para trabajar diariamente y ganarte el sueldo? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿O 12 horas? Porque tú empiezas a trabajar desde que te levantas. Me dio un tinto, me dio un baño y salga a lidiar en el Transmilenio. ¿Cuánto tiempo te gastaste a la semana? No voy a hacer las cuentas. Pero te gastas más de 3/4 partes de tu vida para producir finanzas. Y al final del tiempo no te alcanza. Tienes que endeudarte, ir al banco, endeudar a tus hijos. Pasa, ¿no? ¿Y le pasa a los cristianos? Sí, a la mayoría. ¿Por qué? Porque no conocemos los principios bíblicos de cómo manejar el dinero, las posesiones, los bienes. Amén. Miremos en la parte interior del informativo, tenemos un texto larguísimo, no lo vamos a ver todo, vamos a ver una parte de él, pero yo quiero que ustedes lo lean, a ver si lo entienden. Es una de las parábolas más complejas que hay en el Nuevo Testamento. Decía también Jesús a sus discípulos, Lucas 16:1, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Si tú no eres dueño del dinero que tienes en el bolsillo de tu casa, de tu carro, de tu beca, de lo que tengas, ¿quién es el dueño? Entonces, ¿tú qué representas? ¿Por qué lo tienes tú en posesión? Eres administrador, eres mayordomo, eres siervo de un señor que te dejó unos talentos. ¿Se acuerdan las parábolas de los talentos? Mira, ahí estamos viendo las 17 parábolas que hablan de dinero. Lucas 16:2. ¿Qué hizo este mayordomo? Derrochó el dinero. Entonces lo llamó y él le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde tus cuentas de tu administración porque no puedes ser ya más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues si mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Uy, el Señor le dijo, uy, este mayordomo, usted sí es bien piloso, ¿no? Siguió romándome y dándole bendición a mis deudores. Usted es muy inteligente. Eso le dijo el mayordomo, el dueño al mayordomo.
Qué interesante. No vamos a profundizar en eso. Y os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entre comillas dice Mamón, el dios del dinero, el dios que adoran las iglesias de la prosperidad. Lucas 16:14. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que una tilde de la ley deje de cumplirse. Bendito el Señor por su palabra, ¿no? Ese es un texto, es uno de los textos complicados, porque el dueño le dice al mayordomo que es un piloso, que es un sabio, que es muy inteligente, porque ¿qué hizo? Siguió malversando los fondos que le había dado, pero les dio beneficios a los deudores, para que cuando él fuera echado, ¿qué iba a hacer este mayordomo infiel? Ir a buscar a ellos y decir, no, mire, yo lo ayudé en mi trabajito, ayúdeme. Él habla de las moradas eternas. ¿Qué tiene que ver las moradas eternas? Allá el infierno. Va a tener amigos con quien acompañarse en su dolor, con quien condolerse. Interesante, ¿no? No vamos a profundizar esa parte de la enseñanza, porque estamos concentrados en lo que tiene que ver con el manejo de los bienes. Qué complicado, ¿no? Cuando tú no conoces el manejo de las finanzas en la Biblia, estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios dice que debes tener el consejo sabio ¿de qué? De toda su palabra. De toda su palabra. Pero nosotros a veces queremos tener la billetera por fuera de la iglesia. ¿No creen ustedes? Seamos sinceros, todos queremos tener la billetera fuera de la iglesia. Esa es la realidad. Todo creyente entra en ese conflicto siempre. Y puede vivir toda su vida cristiana con ese conflicto. ¿Ustedes conocen a los cruzados? ¿Recuerdan las guerras de las cruzadas? ¿Qué hacían ellos? Era convertir al cristianismo a la espada, ¿no? Si no se convierte, ¿qué lo hacemos? Lo matamos o le expropiamos sus bienes y se tiene que ir de ese territorio. ¿Se acuerdan? ¿Han visto las películas de los cruzados? Ellos mataban en nombre de ¿quién? De Cristo, y andaban con escudos aquí con la cruz, y el escudo de la cruz, y todo era la cruz. Y los bendecía el Papa, y los curas y los obispos los bendecían cuando iban a la guerra. Estos cruzados llegaban a un sitio, conquistaban, y le decían a la gente, bueno, ¿qué van a hacer? Y los que se convertían ellos los bautizaban. Y algunos que les decían, bueno, ustedes son de los soldados de este territorio, ¿quieren unirse como cristianos y pelear con nosotros para cristianizar el mundo? Los que decían que sí, los bautizaban ellos. Pero era interesante que los cruzados entraban a las aguas, pero no mojaban la espada. ¿Era porque se les oxidaba? ¿Qué creen ustedes? ¿De pronto se les dañaba la hoja cerada o la hoja de hierro? ¿Sabes qué? Ellos decían que todo lo de ellos pertenecía a Cristo, menos las espadas. Porque la espada era con lo que ellos conquistaban la tierra para Cristo. Y a muchos cristianos les pasa hoy con la billetera, con sus bienes. Cuando digo billetera no hablo solo de la plata, hablo de todos los bienes que poseen. Bajan a las aguas en el bautismo, pero dejan la mano afuera con la billetera. Que esta no se moje, ella no se puede convertir. Mis bienes no se pueden convertir. ¿No sabían eso? Mi carro último modelo, donde le invierto tanto en sonido, en llantas, en no sé qué, en esto sí sé cuándo, no se puede convertir. Ese no lo voy a cristianizar. Porque qué tal ese dinero me lo pida Dios. No, y yo lo necesito para las llantas con RIN 17. Mi hermano, pasa. Muchos cristianos se bautizan, pero dejan la billetera afuera, no la mojan. Los cruzados lo decían textualmente. La espada la manejo yo. Mi vida pertenece a Cristo, pero la espada la manejo yo. ¿No me creen? Yo les garantizo que sí. Dios les está hablando, ¿no? A todos nos está hablando.
Lo que vamos a aprender en julio, entonces todo esto es introducción, ¿no, mis hermanos? Lo que vamos a aprender en julio es el término contentamiento. Jesucristo y la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis nos habló de contentamiento. ¿Quieren ver un contentamiento del Antiguo Testamento? Un contentamiento del Antiguo Testamento. José, tú eres el hijo preferido de tu papito, ¿cierto? ¿El hijo preferido de quién? De Jacob, ¿no? Israel. José. Pero Dios, ¿qué permitió? Que los hermanos lo vendieran como esclavo. Terminó en Egipto como esclavo, ¿cierto? Y él había tenido sueños en que los hermanos se postraban ante él, en que el mismo papá se postraba ante él. Y él le decía a Dios: Señor, tú me mostraste ese sueño, me diste esa visión, el hijo favorito, la túnica más bonita, y hoy estoy de esclavo. Y el Señor lo puso como administrador. ¿Recuerdan? De Potifar, ¿cierto? Él tomó posesión de ese cargo y humilló a los demás siervos de la casa, ¿o él fue justo siempre? Él fue justo. Era esclavo y era administrador, pero él nunca tomó posesión del cargo para dominar a los otros. ¿Tuvo qué? Contentamiento. Y después llegó a ser gobernador ¿de qué? Bueno, él después fue a la cárcel, ¿no? Y dentro de la cárcel, ¿qué hacía? Pedirle al Señor la promesa. ¿En la cárcel qué fue? Administrador de la cárcel. ¿Se creyó más que el carcelero? No. ¿Maltrató a los presos? No. Vivió en contentamiento. Luego fue gobernador de Egipto, los mayores bienes. Y cuando vinieron sus hermanos y se postraron ante él adorándolo como el segundo dueño de la tierra, él los pisó, dijo: uy, ahora sí, me voy a vengar. ¿Qué dijo? Todo esto lo permitió Dios porque para esto estoy yo aquí. Todo lo que ha pasado en mi vida, la esclavitud, todo lo que he vivido, Dios lo permitió para bendecir a mi familia y que mi familia, mi pueblo, siga habitando la tierra. Y él nunca los humilló. Se postró con ellos, lloró y adoró al Señor. Vive en contentamiento. Mi hermano, cuando tú tienes harta plata en la billetera, ¿vives en contentamiento? Cuando tienes poquita plata en la billetera, ¿vives en contentamiento? Primer principio. Lo que queremos aprender en julio es que tengas contentamiento. Eso está en Filipenses 4, 11, 13, si quieren anótenlo. Pablo dice: en lo poco he sido contento, en lo mucho he sido contento, he aprendido a vivir de todas maneras, sufriendo o gozando. Filipenses 4, del 11 al 13. Esa es la ley del contentamiento que debemos aprender en julio, para el resto de nuestra vida. Si hoy tienes harto, sé feliz. Si tienes poco, sé feliz. Y sé fiel. Porque yo puedo ser feliz, pero no ser fiel. Amén. Contentamiento. Está Jesucristo parado en el templo y ve a la gente echar las ofrendas. Y ve cómo los fariseos echaban cantidad de dinero, bolsas de moneda. Y salían así: es que la mía suena más. Y viene una viejita, una viuda, y echó 2 blancas. La blanca era como decir el centavo, como decir hoy la moneda más barata, 50 pesos. Echó moneditas de esas. Y Jesucristo dijo: esta mujer echó más que todos los demás, porque echó todo lo que tenía. O sea, toda su riqueza, que eran 2 blancas, las entregó todas al templo. Mientras que los fariseos, de toda su riqueza, entregaron tal vez el 10%. ¿Quién dio más? Dijo Jesucristo. Ella, porque entregó todo. O sea, ella dijo: yo tengo fe que si hoy tengo estas 2 moneditas, Dios me va a dar trabajito o me va a bendecir. Eso es contentamiento. Se contentó no en lo que tenía, sino en la promesa que Dios proveería. Y entregó todo. Eso es lo que debemos que aprender en julio. El contentamiento es dar, porque yo sé que Dios está ahí. Por eso puedo dar mucho, en lo mucho, o puedo dar en lo poco, poco, pero siempre ser ¿qué? Fiel a la ordenanza. Amén. Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Necesitamos aprender el contentamiento. Dentro de este ciclo, todo esto es introducción. Dentro de este ciclo vamos a aprender 2 cosas: la parte de Dios y nuestra parte. Recuerda que yo les insisto de continuo que Dios prometió abrigo y sustento, o sea, ropa, techo y comida. Esa es la parte de Dios. Vamos a profundizarla un poquito más en las enseñanzas. Pero yo voy a tener una parte que hacer. Aparte de obedecer. Tengo que obedecer, no solo en mi ofrenda. Tengo que obedecer en mi santidad. Tengo que santificar mis deudas. Tengo que santificar mis compras. Tengo que santificar mis deseos.
La pregunta es, ¿Dios te bendice financieramente? Hablo de dinero, para que cumplas tus deseos, tus caprichos o tus necesidades. Pero el ser humano, ¿qué quiere cumplir? Caprichos y deseos. ¿Sí o no? Dios nos da lo del pollo asado. Pero yo quiero pollo y medio. Pero si un pollo te alcanza. Ay, pollo y medio, es que me gustan las alitas. Quiero comer 3 alitas. ¿Era un capricho o era una necesidad? Un capricho. A veces Dios nos da y nos permite los caprichos. Pero si el capricho se vuelve de continuo, ¿se convirtió qué? Glotonería, idolatría, pecado. Entonces Dios prometió cubrir techo y abrigo, ropa, casa y comida, porque es una necesidad innata tuya. Pero no te dijo que era un edificio de 4 pisos y que arrendara los otros 3 pisos. Aunque lo puedes hacer, ¿no? Dentro de la bendición de Dios. Amén. Ahora otra cosa que quiero que empiecen a pensar. El dinero que tú administras hoy es la capacidad espiritual que Dios te ha dado para administrar. Por eso hay cristianos creyentes, juiciosos, que caminan en la palabra, que son ¿qué? Pudientes, tienen mucha bendición. Dios le dio una capacidad o ellos la desarrollaron y la aprendieron. Entonces, si tú hoy manejas poco dinero o manejas mucho, es la capacidad espiritual que tienes hoy. ¿Por qué no has crecido? O más bien has decrecido, te ha faltado conocer los principios de bendición financiera. Tal vez veníamos de una iglesia donde nos decían, no, es que ofrende y pacte por esa palabra para que Dios lo bendiga. Y nosotros decíamos, entregamos el dinero. Y estábamos quebrantando una ley divina. Por eso no has crecido financieramente. Amén. Crecer no es acumularse de deudas o tener tarjetas de crédito para poder comprar, tener y hacer, ¿no? Crecer es que todo sea ordenado y no me falte en mi casa el pan porque tengo una culebra. ¿Sí? Entonces, la idea de este ciclo en julio es que avancemos nuestro nivel espiritual en el manejo financiero para que el Señor, ¿qué? Eleve nuestra capacidad financiera. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Él dice que le entregó cada uno, ¿qué? Según su capacidad. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. O uno 10, uno 5 y 1. Amén. Eso es lo que vamos a aprender en este ciclo. Los principios básicos, poquitos. Yo le voy a dar muchos versículos bíblicos para que usted los estudie en casa. Pero que le van a enseñar cómo aspirar a crecer en su nivel financiero. A mí me falta mucho, pero lo he venido aprendiendo. Y he visto la mano de Dios en ese concepto. Amén. Si yo hubiera recibido este curso recién conocí a Cristo, las cosas serían diferentes hoy. Pero como Dios es el que hace el querer, como la serie Él tiene sus tiempos, este es el tiempo en que yo he aprendido, estoy practicándolo y estoy transmitiéndolo para bendición de todos como iglesia. Amén. Bendito el Señor. Arranquemos con la primera parte. El primer principio. En Lucas 16, del 10 al 13, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amar al otro, estimar al uno o menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿Por qué el evangelio de la prosperidad es falso? Porque su predicación se basa y se centra únicamente ¿en qué? En el dinero. ¿A qué Dios le están sirviendo en sus cultos de reuniones? Al dinero. Ellos basan la adoración a Dios en solo el dar dinero a la iglesia. Y la adoración a Dios, el dar dinero es solo una pequeña parte, importante, pero es una pequeña parte. Porque a Dios le interesa ¿qué? ¿Los sacrificios o la obediencia? La obediencia. Entonces, tú das dinero porque obedeces, no como sacrificio. Porque todos esos votos, primicias, pactos y todo lo que se inventan en las iglesias de la prosperidad son sacrificios de la carne. Porque tú dejas de hacer un mercado a tu casa para apostarle al baloto de la iglesia X, Y, Z. Cuando haces eso le sirves a un Dios de las riquezas que en la Biblia se llama ¿cómo? Mamón. Entonces existe un Dios de las riquezas y se llama Mamón. En el Antiguo Testamento lo especifican. Y los pueblos ajenos a los judíos, como los madianitas ellos hacían pactos con el Dios Mamón. Por eso los pactos de los que hablan esas iglesias cristianas son un pacto que tú no estás haciendo con Dios, sino con el Dios Mamón.
porque el Dios de pactos no es Cristo Jesús. Cristo hizo el último pacto en la cena, que hoy es día de cena del Señor. Es el último pacto que hizo Cristo, el pacto de su cuerpo y su sangre. Yo no puedo pactar con Dios, Él ya pactó conmigo. Si yo obedezco su pacto, obediencia, respeto su cuerpo y su sangre, representan el pan y el vino, y cumplo sus mandamientos, estoy en ese pacto. Entonces yo no tengo que ir a depositar dinero por un pacto, porque ese pacto es para el Dios de este mundo, no es para el Dios Altísimo. Él no quiere tu dinero, quiere tu obediencia. Y si tú obedeces, das dinero a la iglesia, das dinero a la obra social, das dinero a tu hermano caído. Eso es obediencia, no sacrificio. Amén. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho eres fiel. Si tú tal vez no has sido fiel en lo poco o lo mucho que Dios te ha dado, ¿cómo esperas que Dios te dé más si Él ya conoce tu corazón? ¿Qué le pasó a este mayordomo? Él gobernaba hartísimos bienes de un dueño, pero ¿él qué empezó a hacer? A malversar los fondos. Empezó a hacer recibitos de caja menor, nada que ver. Transporte de aquí para allá, de aquí para allá, tanto. Y ese dinero fue y se lo gastó tal vez en la taberna, o se compró una nueva camisa. Empezó a malversar los fondos. ¿Él fue fiel en lo mucho? No. Y aparte de eso, ¿qué hizo cuando sabía que lo iban a echar? Acabó de robarle más al dueño para darle a los deudores, para tener amigos por fuera. Esos son los CBY que yo llamo. Los ¿cómo voy yo ahí? ¿Yo qué gano con eso? Las comisiones debajo de cuerda. Todo lo que pasa con los contratos de aquí de la alcaldía y el gobierno, las carreteras, todo eso. Por debajo de cuerda, ¿cuánto hay? Comisiones y comisiones y comisiones. Y un proyecto de 50.000 millones se convierte en 100.000 millones y nunca lo terminan. ¿Qué trae cuando yo no soy fiel en lo mucho o en lo poco? ¿Qué viene por debajo de todo ello? ¿O qué consecuencias trae? Pecado, destrucción, desolación. Y todos sufrimos las consecuencias. Yo una vez con mi esposa hicimos un pacto, el único que hicimos hace muchos años atrás, y el Señor nos trajo una disciplina tan profunda por haber dado esa plata. Fue una semana de escasez en nuestra casa, pero de hambre, mi hermano. Porque escuchamos a un predicador en un concepto equivocado y le apostamos al baloto mal llamado cristiano. Y fue una semana en donde el Señor nos trató y nos enseñó y nos dijo: burro, lean la Biblia. Ay, nosotros estudiamos ya éramos estudiantes del seminario, pero comenzamos una doctrina equivocada, pentecostal, de prosperidad, sanidad de milagros, donde lo único que hacen es explotar a las ovejas, esquilarlas. Pero el Señor nos trató y aprendimos la lección. Cuando hablan de pacto, nosotros ya sabemos lo que dice la Biblia. Yo hice el último pacto, tú no tienes que comprar el favor de Dios. Obedece, santifícate y el Señor te va a dar sabiduría. Nos pasó de manera en carne propia. Por eso, mis hermanos, aquí no pactamos. Dios ya hizo el pacto. Dice que cuando yo aprenda el principio de la fidelidad a Dios en las finanzas, en solo las finanzas, como la viuda lo hizo, ¿cómo va a ser mi relación de comunión con el Espíritu Santo, con Dios y con su palabra? ¿Cómo va a ser? A ver, se los enseño. Voy a hacerlo por primera vez, el principio de ofrendar. Y entonces digo: y Señor, yo preparé la ofrenda y eran 10,000 pesos. Pero como anoche me llegó este señor que me le debía plata y se lo pagué, solo tengo esos 10,000 pesos para los transportes de mañana. Lo del almuerzo hoy pues ya está el mercado, pero los transportes de mañana, Señor, ay, Dios, no puedo darte los 10,000, voy a darte solo 5,000. ¿Cómo dice la ofrenda que es el Señor? ¿Cómo dice que debe ser la ofrenda? Que tú te sientes un momento, si estás casado con tu esposa, y le digas: pues mi amor, mire las cuentas, son estas, tengo este dinero y todo. Digámosle al Señor: ¿cuánto vamos a dar a la iglesia mañana? Y oramos. El Señor nos da la paz de dar este dinero. Uno dice: demos estos 10,000. Oremos: Señor, no sé qué, 10,000. Los guardamos en el sobre y venimos el domingo y lo entregamos. Pero entonces llegó después de que hicimos todo el proceso, guardamos el billetico, llegó la deuda y no se fue, Señor. Sí, como la palabra nos llama, nos insiste que tenemos que hacer con los deudores, pagarle. ¿A qué le pagué? Tome, porque él tiene necesidad. Él me lo prestó de su dinero, de su cuerpo, de su sangre que se gastó. ¿Qué tengo que hacer? Pagarle, porque tiene la necesidad de ese dinero. Y así no la tenga, yo tengo un compromiso con él que debo cumplirle, le pagué.
y me quedé con los 10 minutos dentro del sobre, y llego el domingo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Obediencia o sacrificio? ¿Qué dice el sacrificio? Que los dé. ¿Qué dice la obediencia? ¿Cómo? ¿Qué dice la obediencia? Todo lo contrario. El sacrificio dice, uy, no, Dios, yo solo te voy a dar 5 porque necesito los transportes para mañana. Pero la obediencia, ¿qué dice? Señor, yo oré, yo lo aparté, y tú enviaste después al deudor. Lo has traído antes, Señor, pero bueno, yo confío en ti. La viuda echó lo único que tenía, pero ella sabía que cuando iba a llegar a su casa, tal vez iba a llegar el que le debía y le iba a pagar, o iba a mandar Dios al profeta, como pasó con la viuda de Sarepta, y ella le dio la última tortilla que tenía para ella y su hijo y echarse a morir, y él le dijo, va a traer unas vasijas con aceite, y le dio bendición. Mi hermano, Dios no recompensa el sacrificio. Dios no recompensa que tú vengas todos los domingos a verme a mí. Él lo que bendice es que tú obedezcas a escuchar una palabra y que la apliques en tu semana. Él no te bendice a ti por venir a verme a mí. Él lo que te bendice es por la bendición que tú vienes, escuchas y aplicas esa palabra y cumples con tu ofrenda, poco o mucho como el Señor te ha bendecido. Entonces el sacrificio, uy, Señor, es que mira, te los doy, pero yo veré qué haces. Perdiste el año. Tú dices, Señor, yo oré, yo hice con mi esposa, me reuní con mi familia y lo aparté. Yo confío en ti. Mi hermano, Dios obra así. Cristo, yo soy tan testigo fiel de eso que por eso lo digo. Nosotros, desde antes, pero iniciando Casa Berea, nosotros le hemos entregado a Cristo todo lo que nos da, mi hermano, a esta obra. En todo, en todas las cosas, lo que tenemos, sabemos que todo viene de parte de Dios. Yo les he dicho, nos han ofrendado 2 veces del exterior, de la gente que ve los videos. Y esa persona dijo, no, te lo ofrendo para que compren lo que necesiten de la alabanza. Compramos el bajo. Una parte del bajo nos la mandó él, la otra la puse yo. Dios obedece eso. El bajo no lo hemos usado, pero algún día se usará. El piano duró 2 años solo con midis, ya medio se está usando. La obediencia es, Dios, me dijeron que esta plata era para eso. Siempre en eso. Ay, pero es que era el arriendo, sí, pero es que la persona dijo que era para eso, pues viene de parte de Dios. Así es como funciona Dios. Dios no es por el sacrificio, Dios funciona por la obediencia. Tú haces el sacrificio de levantarte temprano un domingo y venir a la iglesia, pagar unos transportes. Pero ese sacrificio es obediencia, a que tú quieres conocer más de la palabra. Tal vez ahí estás aprendiendo cositas, y luego coges esa palabra en la semana y empiezas a aplicarla. Hola, el personaje dijo esto. Venga, lo miro en la Biblia si es cierto. ¿Será que sí es que Dios quiere que vemos así? Porque yo ya lo estoy viendo como que eso es lo que quieres enriquecerse en mis costillas. Y lees el versículo, y el versículo te dice, la palabra te dice que des esto, por esto, por esto, por esto. Así funciona la Biblia, mi hermano. Los principios del Señor son eternos. ¿Por qué los judíos son prósperos? Dime, ¿por qué los judíos son prósperos? Ellos cumplen con el diezmo, con la ofrenda, con la primicia, con el sabbat, cumplen con los rituales. No tienen templo donde ir a quemar sus animalitos, pero cuando venga Cristo y todo, ellos son los primeros que van a estar allá haciendo las cosas. Al día de hoy, el templo ya está construido. El templo, para que se siente allá el anticristo, equivocadamente, ya está construido. ¿Saben ustedes eso? Ya tienen los trajes de los sumos sacerdotes. Ya tienen los sacerdotes escogidos, sacados del linaje de Aarón. Ya todo está preparado, porque ellos han seguido dando dinero para eso. No tienen templo, hasta el 1948 tienen país, pero no han dejado de estar guardando el dinero de diezmos, ofrendas, primicios y todo lo que la ley les manda, porque a ellos les mandó la ley, y como ellos no viven bajo la iglesia, sino bajo la ley, lo siguen haciendo. ¿Por qué son prósperos? Porque cumplen y obedecen los principios bíblicos financieros. Y la palabra del Señor nunca pasa. El Señor dijo que ellos serían, ¿qué? Cabeza de las naciones. Ahí están. Y nosotros los creyentes hemos entrado en una falsa religiosidad de pobrecitos. Ahora, no que todos seamos ricos. Ojo, yo no quiero desviarlos a ustedes al Evangelio de la Prosperidad. Habremos pobres en la iglesia. Jesucristo dijo, a los pobres siempre lo tendréis, pero no significa que tengamos que vivir siempre en la pobreza, porque Él dice que tendrás lo suficiente para toda buena liberalidad. Te vas a tener, así estés pagando arriendo, pero te va a sobrar para que bendigas a otro, pero aplicando estos principios, lo que dice la Biblia. Amén.
Seguimos en el contexto de Lucas 16:10. En la parábola de los talentos, Dios le dijo a uno de los siervos: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Además de que aquí viene un principio eterno, de que si tú has sido fiel en la palabra del Señor, si has discipulado, en tu enseñanza, en tu predicación, el Señor en el reino de los cielos te va a dar algo más grande. Tiene que ver con eso. También tiene que ver con el principio natural, de que si tú quieres que tus finanzas crezcan, que tus bienes crezcan, que paguen las deudas, que puedas hacer inversiones para tu futuro, tienes que empezar a ser fiel en lo que tienes hoy. Porque yo les digo, tú crees, a la otra vez hablamos de eso, y eso es para una predicación entera, pero solo voy a tocar una parte. Si tú crees que a Dios le interesa el 10% o el 11% o el 1% o lo poco o mucho que tú depositas acá, ¿tú crees que a Dios le interesa? Pregunto, respóndanme algo, digan sí o no sé. ¿Tú crees que a Dios le interesa si es el diezmo? ¿Tú crees que a Dios le interesa el diezmo que tú depositaste? ¿Sí? ¿O tú crees que le interesa más el 90% con el que te quedaste? Cuando tú das el diezmo que les dije esta mañana o la ofrenda, ¿qué pasó con ese dinero? Lo santificaste, ¿me entiendes? Entre comillas, lo apartaste para Dios, devolviste lo que Dios te dio, ¿sí o no? Porque recordemos que todo es de Dios. Lo que tienes hoy en la cuenta bancaria no es tuyo, es de Dios. Amén. Cuando tú depositas, lo apartaste, eso es de Dios. Y santificas el 90% entre comillas. ¿Cómo manejas ese dinero santificado? ¿Realmente lo santificaste? A Dios no le interesa lo que ya diste, porque ya lo diste, no es tuyo. No lo tienes en tu poder, te lo entregaste ya a Él. Pero ¿qué haces con el resto? 90, 80, 70, no, el porcentaje que sea. ¿Cómo lo manejas? La prosperidad no viene por lo que tú depositas, porque ya se lo entregaste a Dios. Ya se lo diste. Ya no tienes control sobre eso, mucho o poco. La prosperidad de obediencia no viene por lo que entregaste, sino cómo manejas el excedente. Porque tú no sacas contar el 10 aquí y vas el 90 a gastártelo en tu pecado, en tu codicia, en tu concupiscencia. Ese no es el problema no es lo que das porque ya lo entregaste. El problema es con lo que te quedas. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Estás siendo obediente a ese dinero? Señor, quiero ahorrar el 10% de esos ingresos para cambiar de carro. Pero tienes un buen carro, tienes ahí, o sea, dime que quieres de pronto para remodelar la casa, que quieres, no tienes casa y la estás ahorrando para la casa, algo que sea de lo que Dios dice que proveerá: techo y abrigo, o sea, ropa, casa, comida. Esas son las 3 inversiones que el Señor le interesa que tengamos en conciencia cuando tenemos a manejar el excedente de lo que nos queda después de dar. Siempre piensa en eso. Piensa en lo que necesitas y no en lo que deseas. ¿Es malo desear? No, pero hay una parte que puede ser usada para desear. ¿Cómo? Lo vamos a aprender en julio, ¿vale? ¿Sí? Está muy serio allá mi hermano. No, serio. Entonces, ¿cómo manejamos el excedente? A Dios no le interesa lo que dice. Ya está ahí, están las arcas del Señor. ¿Quién responde por eso? En este caso, pues nosotros, que manejamos las finanzas aquí. Que fue para comprar, que fue para esto, que fue para bendecir, que fue para arriendo. ¿Quién responde? Ya no es tu responsabilidad. La responsabilidad es de quien recibe el dinero. Pero la tuya es de lo que guardas aquí en el bolsillo. ¿Amén? Bueno. Mi hermano, cuando tú aprendas a los principios básicos del manejo del dinero, la relación con el Espíritu Santo va a ser más amplia. O sea, tú vas a aprender a preguntarle antes de hacer el gasto. Yo les dije, nosotros duramos tanto rato pidiendo por esto, ¿cierto? Y pidiéndole al Señor. Y yo tenía el dinero para comprarla. Y le decía al Señor, todavía no. Espere, y me mandaba a estudiar de la palabra, de la música, bueno, de todo eso. Y ¡pum! Otra vez se me aparecía por ahí en la ganga y tenía el dinero del Señor. No. Nosotros le pedimos permiso al Señor para la mayoría de las cosas. Hay cosas que a veces hacemos por hacer y después, ¡ay! Cristo Jesús. ¿Sí? Y el Señor nos trajo una buena promoción, una buena oferta en el momento indicado. Y nos quedó para el otro 50% del pago. Chévere, ¿no? Ese es Dios. Entonces cuando nosotros tenemos comunión con Dios, y no es que yo sea, el ungido de Jehová, aquí que hablo con Dios de tú a tú, no. Sería falso. Pero yo le pregunto a Dios, y yo espero, y
sigo leyendo la Biblia y le pregunto, y le hablo con mi esposa y le pregunto a ella qué te ha dicho Dios. A los chicos a veces les digo, bueno, ¿qué ha dicho Dios de eso? Ellos han aprendido de eso. Todos, aún la que se fue. Todos han aprendido de eso. Debemos empezar a tener comunión con el Espíritu Santo en la plata. Bauticémoslas, metámoslas a las aguas, mi hermano. En el carro, en la casa, en los hijos, en la empresa, en todo. Metámoslas a las aguas, mi hermano. Para que sea bendición para nosotros, para la iglesia y para nuestro entorno. Amén. Dice Lucas 16 del 1 al 15, ya lo leímos, el mayordomo infiel. La forma correcta de cómo manejamos el dinero es una expresión externa de la condición espiritual interna. Yo conozco a muchos, yo fui uno de ellos, que dije, no, yo aquí ya no voy a dar ofrenda ni diezmo, mire, ese man lo único que quiere es que le patrocinemos la campaña al Senado. Alguna vez lo dije allá en esa iglesia, cuando estuve. Ese man lo único que estoy haciendo es enriqueciéndolo. Yo voy el domingo y todo por obediencia y todo, pero que Dios me saque de esta iglesia de pan de nuevo. Ciertamente dejamos de ofrendar a esa iglesia, la damos a otro ministerio, a otra iglesia. Sin congregarnos allá, no son congregación, son un ministerio misionero. Pero no dejaba de dar porque el principio bíblico me dice que yo debo dar. Entonces nosotros lo dábamos a un ministerio que se llama BBN, en la radio y en el internet, y nosotros aprendíamos de ello. La Biblia nos dice que donde nos alimentamos debemos sustentar esa obra, ¿verdad? Y a pesar de que sigamos dando ofrenda allí en esta otra iglesia, también damos a esta otra, a veces lo hacemos. Ahorita estamos atrasados en dar a ese ministerio. O sea, de aquí la iglesia Casa de Vida ofrenda a BBN. Nosotros ofrendamos allá. O sea, como ministerio las iglesias deben ofrendar. ¿Saben ustedes? Que la iglesia debe ofrendar. Cuando tengamos obra social aquí, ya esa ofrenda no la damos a otro ministerio, sino la damos a esa obra social. Sea el mercado, sea salud, lo que vayamos a hacer, que Dios nos ponga a dar. Pero del dinero que se recibe, la iglesia debe ofrendar. Nosotros damos allá ese ministerio, amén. No hemos dado, estamos atrasados, pero estos días van a dar la consignación. ¿Por qué estamos atrasados? Pues bueno, porque por la iglesia, ¿no? Los gastos de la iglesia. Pero pues el Señor nos ha dado en este tiempo y vamos a dar en nombre de la iglesia a ese ministerio. Entonces yo dejaba de dar a la iglesia porque yo veía a ese man lobo rapaz, todavía lo veo, pobre hombre, sigue por ese camino, ya no sale. El Señor dice que los entrega a sus pasiones y sus concupiscencias, ¿no? Y a su error. Falso profeta arranca por ahí y ahí lo deja el Señor. Que haya yo dejas cautivo así porque yo era cautivo, pero un día el Señor dijo, bueno, tal, amén, como con ustedes. Entonces mi hermano, que lo que te pasó en una iglesia no te pase donde Dios te lleva. Renueva los votos, aprende la palabra y cumple con lo que dice la palabra por obediencia, no por sacrificio, para que el Señor te bendiga. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo ofrendo de la manera incorrecta, muestra mi estado espiritual interior. Cuando yo manejo mis finanzas incorrectamente, muestra cómo estoy por dentro. No, es que mire, 32 pulgadas es ya muy chiquito. Yo me voy a comprar uno de 60 pulgadas. Pero si es igual que en el de 32. Y es más, tienes una sala de 2x2. Te vas a quemar los ojos. ¿Cómo manejas las finanzas en ese concepto? Hay un dicho, ¿no? Que puede más el ojo que el estómago, ¿no? Uy, esa bandeja paisa, así, pero con doble chicharrón. Y a mitad de camino, ¿cómo estoy? Que ya no puedo, ¿no? Eso pasa con el dinero. A veces quiero usarlo conforme a mis caprichos y deseos, y a mitad de camino me doy cuenta que me causó ¿qué? Daño. O sea, a los 6 meses voy a donde el oculista, donde el oftalmólogo, y me dice, uy, no, tiene problemas visuales, usted tiene que usar gafas así y tiene que alejarse de las pantallas y no sé qué. ¿No pasa? Una equivocación me trajo consecuencias físicas. ¿Cómo está mi estado espiritual interior? ¿Tengo comunión con Dios y le pregunto de cómo hacer las inversiones? ¿De qué comprar? ¿Qué dicen ustedes? La forma como yo manejo mi dinero, para bien o para mal, muestra mi estado interior. Mi estado interior. Se va a reflejar en el exterior, como lo del televisor, el ejemplo que les pongo, problemas de ojo. Entonces, cuando yo manejo mis finanzas sin la comunión con el Espíritu Santo, sin lo que la palabra me dice que debo hacer, ¿cómo estoy con respecto a Dios? Alejado, lejos, muerto. Mi esposa está enseñando del ayuno.
¿Qué es lo que debo yo hacer el día que ayuno? ¿Coger los 20.000 del diario y guardarlos y decir, tengo 20.000 más en la cuenta? ¿O coger esos 20.000 y ofrendárselo al viejito que siempre está allá en la calle pidiendo plata? ¿O hacerle un almuerzo a él? ¿O comprárselo del restaurante y llevárselo? ¿Qué debo hacer yo? Díganme, ¿qué debo hacer? Sí, señores. Eso es lo que yo voy a hacer el día que ayuné. Porque si lo que hice fue darme de platica, lo que hice fue aguantar hambre. El verdadero ayuno es un sacrificio complementario, completo, no es solamente de abstenerme de comer, sino lo que dejé de invertir en la comida en eso, o lo ofrendo a la iglesia, o se lo doy a ese necesitado que yo siempre veo allá, le compro su almuercito, lo invito a almorzar, mire, esto es de parte del Señor, porque yo estoy en ayuno y la Biblia me enseña esto y esto y esto, y tal vez evangelizo a esa persona. Es el verdadero ayuno, mis hermanos. No es ay, estoy en ayuno, mi hermano, no. Esa bendición. No, eso no funciona. Hiciste un sacrificio de la carne y faltó la obediencia. ¿Cierto, Mari? Qué diferente, ¿no? Y llega otro día, entonces, doble porción de frijoles, porque como ayer, y por eso tú ves a esos que se la pasan de ayuno todos los días, explota, una panzota así, que demuestra que es cuál es tu Dios. Mi hermano sabe que nada, ¿no? Todos los días ayunan, pero después van y se comen, y tienen un estomagote, explota, va a explotar de la comida. Ese es el verdadero ayuno, hermano. Sacrificaste, pero ofrendaste. Eso que no gastaste, lo das allá. Llámese iglesia o se lo ofrendas a alguien allá en la calle, alguien que tú. Esa es la verdadera. Ahí sí hay ayuno. ¿Amén? Bueno. El área del dinero, les pregunto, en el área del dinero, ¿es área de lo mucho o de lo poco? Según esa parábola del mayordomo que en lo poco fue fiel. ¿Ahí qué mostró? ¿Que es en lo mucho o en lo poco? No, en lo poco. Entendamos por qué en lo poco. ¿Cuánto le dio? Él le dio o 2 talentos, o 5 talentos, o 10 talentos. ¿Eso es mucho? Tal vez sí. Pero fue poco. ¿En qué sentido? Primero, no eran de él. ¿Sí? No eran de él. Él debe darle un uso conforme a lo que el dueño ya le había enseñado a hacer. Y él no iba a tener utilidad porque no era de él. Eso tenía que cumplir con una labor. Entonces, si tú aprendes a ser fiel en eso poquito que tú tienes hoy, tal vez Dios te diga, ahora sí te voy a poner en lo mucho que es tuyo. Por eso dice, ¿quién le confiará las riquezas eternas a alguien que fue injusto, infiel con lo poquito, así sean 100 millones de pesos? Porque es que las riquezas de allá no son comparables a lo poco que vemos aquí, así sea el Jaguar último modelo parqueado al frente. ¿Me entiendes el concepto para Dios? Si tú das 100.000, es igual que el que dio 10.000 o el que dio 1.000. Para él eso es poco, porque él tiene allá todo. Pero la condición espiritual de lo que tú diste aquí refleja que puedes recibir allá. Y no estoy hablando es que ahora vas a dar el 90% de tus ingresos. ¿Entiende el concepto? Es la condición de tu corazón, la actitud como das y qué haces con el excedente. Van entrando en el... Todo esto es sin introducción, ¿no? Ahora, todo esto es tocando puntos para que tú vayas entrando en el concepto de lo que vamos a aprender en julio. Sinceramente, mi hermano, ¿a quién le gusta aquí que otro sepa cuánto tienes en la billetera? Es que ni a Pablo Escobar le gustaba que los demás supieran cuánto tenía. Él solo sabía que tenía harto y que ellos debían saber que tenía harto. ¿Sí o no? Pero mi hermano, el dinero, hablando específicamente de dinero, es de las cosas más secretas que tenemos los seres humanos. Si tenemos mucho, nos da miedo que nos roben. No, yo no digo que tengo tanto porque qué tal me roben. O qué tal me pidan. No, me ven muy pudiente y me piden y qué tal si me hace falta. Si no tenemos nada, y no, que van a decir que soy un pobre arruinado, un vaciado. ¿Cómo te digo? Bien, no, súper. Ay, mi hermano, dejé la tarjeta de crédito, pero no sé, préstame mientras tanto y ya te... ¿No es así el ser humano? A nosotros nos da miedo que sepan el otro cuánto tenemos. A los maridos les da miedo, nos da miedo, a mí ya no, hace mucho rato que no, que la mujer sepa qué dinero tenemos. Pero nosotros aprendimos ese principio hace rato.
Y nuestras finanzas, ustedes entran al computador y saben ahí, abren una página de Excel y ya saben cuánto hay en la cuenta aproximadamente. Sabemos cuánto hay en mi billetera. Yo sí no sé cuánto hay en la billetera de mi esposa o de mis hijos. Pero ellos saben cuánto dinero contamos como casa, como hogar. Ellos lo saben. Y a veces mi esposa me regaña y me dice, oiga, Glenn, venga, ¿por qué la cuenta del banco no me da con lo que usted me dice que tiene? ¿Qué pasó? Me toca hacer conciliación bancaria y descubrimos que clientes no nos han consignado. Nos ha pasado, ¿no? No porque tengamos mucho. Sino pues a veces se descuida uno en estar revisando esas partes. Pero en la casa mi esposa sabe con qué. Ella a veces me dice, amor, ¿cuánto tienes en la billetera? Debes tener 18,000 pesos. Y hay 18,000 pesos en la billetera. Mi hermano, si tú como pareja, los que son casados, no comparten las finanzas, el conocimiento financiero con tu pareja, tienes un problema acá con el dinero. Ya no estás siendo fiel en lo poco. Tienes temor de que tu esposa te diga, mi amor, no hay plata, ¿qué pasa? O tienes temor que te diga, uy, ¿qué vamos a hacer con esa platica, papi? ¿Entiendes? Tienes temor de que te pregunten, ¿en qué se gastó 10,000 pesos, Glenn? Y mi amor, espérate, a ver, es que me compré una empanada con un capuchino. Sí, y no me invitó, no sé, siempre me hace la misma. No, eso no pasa, no, a veces ha pasado. Pero mi hermano, que el dinero desde ya no empieza a ser un secreto con tu pareja, si es con tu pareja. Y mucho menos con Dios. ¿Tú crees que le puedes tomar el pelo a Dios? Aquí no hablamos de diezmo, no sé en qué casa no habla de diezmo. Yo les he dicho, para la iglesia es mayor que el diezmo la ofrenda. Eso lo vamos a aprender en este proceso. Pero yo nunca les he traído la ley de la obligación, de que, ni maldición y toda la cena va a faltar. Porque mi interés es que aprendan lo que yo aprendí en mi vida, en mi experiencia propia, lo que trato de aplicar todos los días y lo que la palabra enseña. Y eso solo lo aprende uno en el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo no traigo la ley de Malaquías 3:10, que es incorrecto traerla a la iglesia. Entonces, mi hermano, ¿tú crees que puedes engañar a Dios con tu ofrenda? A ver, dime, ¿puedes engañar a Dios con tu ofrenda? Uy, Señor, es que tú me bendejiste esa semana, pero las pulé las deudas, solo puedo dar esto, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu bendición. ¡Pum! Y Dios te mira y te dice, ¿eso es obediencia? ¿Eso es sacrificio? Tú no te sacrifiques. Paga esa culebra para que la próxima semana no tengas excusa. Eso te dice Dios. Paga esa deuda, no me des nada este domingo. Pero no vas a tener excusa la otra semana. Vamos a parar tu corazón. Eso es lo que dice Dios. Entonces, una manera fácil de uno romper el esquema de engañar a Dios es ya no engañes a tu esposo. Ya no engañes a tu pareja. Si vives sola, como algunos de ustedes aquí, no se engañen a ustedes mismos. Tengo guardada esa platica allá. Tengo guardado 100,000 pesitos. Uy, Señor, hoy solo tengo 1,000 para darte. ¿A quién estás engañando? A Dios y a ti mismo. Porque si no es que me ha ido mal en el trabajo, en los negocios, no me han pagado la deuda, no me han pagado el sueldo. Pero tienes un ahorro allá para ofrendar. ¿Estás engañando a quién? Y a ti mismo. Te crees santo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo empieza uno? Consigo mismo cuando uno vive solo y maneja las finanzas solo, o con tu pareja, en el caso de que somos aquí pareja. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, los chicos saben, ¿sí o no? Los chicos saben más o menos cuánto dinero tenemos en el banco. He dicho, ellos tienen acceso ahí a donde nosotros tenemos dinero en la casa y ven lo del banco. Ellos saben cuánto dinero hay en la casa. Y a veces me dicen, uy, vámonos de paseo, bien, queremos pizza, queremos. Yo, mano, que esté esa plata ahí no significa que vaya a ser usada para esa. Porque tenemos este gasto, esta compra, este propósito, esta meta, ahorremos. Porque a veces ven así como, uy, vendimos otra máquina, hay platica, vámonos de paseo. Pasa, mi hermano, yo creo que a ustedes les pasa, ¿no? Pero hay que enseñarles, sí, mira, está esa plata, pero mira, hay que hacer este gasto, esta compra, esta platica es para comprar otra máquina, esto es para invertir, para guardar, para ver si compramos esto, lo otro, que ellos entiendan el principio de la honestidad, de ser fieles y que todos sepamos qué hay. Porque si no somos fieles con nuestra pareja, con nuestro entorno, nuestros hijos, vamos a ser fieles aquí en la iglesia con la gente de al lado. ¿Me entienden? Mi hermano, es la Biblia. ¿Ustedes creen que le pedían el diezmo del grano, recogían la cosecha, pesaba 1 tonelada, podían esconder cuánto era el diezmo de la cosecha? ¿O contaban 10 bultos? ¿Podían esconder los bultos para no dar uno, sino lo podían hacer?
todo era abierto. Y los judíos cumplen con eso, lo cumplían. Y si tú cumples la palabra, y eres transparente contigo mismo, iniciando con tu pareja, con tus hijos, vas a hacerlo con Dios. Y no te vas a engañar a ti mismo. Porque nos engañamos, mi hermano. Yo me engañé mucho tiempo. ¿O no, mi amor? Pero Dios nos ha traído en un proceso de unos cuantos años atrás en donde nos ha mostrado todas las cosas y lo hemos hecho por fe, ¿no? Por fe. Mire, mi hermano, cuando nosotros abrimos aquí, nosotros decíamos con mi esposa, placa, Dios nos proveerá para pagar ese otro arriendo, porque se esté arriendo, estos gastos, el colegio, la universidad, esto y otro gasto, y pues la hora somos poquitos. Y el Señor nos trajo una bendición, y creímos, iniciamos acá. Y yo les digo, nunca ha faltado para todas las cosas en Casa Berea. Ustedes han aportado, bendito el Señor por sus aportes, ¿sí? No nos ha faltado en la casa. Hace un tiempo decíamos, queremos venirnos a vivir aquí cerquita porque nos gastamos más de 200,000 pesos en transportes aquí. Independientemente de que fuese el carro Transmilenio, así se va a hacer igual. Y pensamos buscar por este lado, y ustedes son testigos de que nos acompañaron a buscar apartamento, casa por aquí. ¿Qué encontramos? Nada. Entonces hablamos con Dios, y nosotros con Dios pues tenemos, con Él le tenemos, nos hemos proyectado con Él y le estamos pidiendo al Señor una bendición, y le pedimos aminorar nuestros gastos, nuestros costos, y seguimos pagando el mismo arriendo de hace casi 7 u 8 años. El mismo arriendo, independiente, una casa, algunos de ustedes ya la conocen. Pagamos los mismos 200 y pico mil de pesos de transporte de ir y venir aquí a la iglesia. El Señor sustenta, porque creemos y seguimos siendo fieles a su palabra, aunque a veces pequemos, a veces nos damos nuestros excesos. Pero nos recuperamos y Señor, perdónanos y ayúdanos en esta área. Pero la fidelidad al Señor paga, yo les he dicho, Dios paga, Dios es un Dios bueno, y si obedecemos Él paga. Amén. Él nos disciplina en otras áreas, pero si tú eres fiel en una, Él empieza a bendecirte en esa área. Y el problema del cristianismo es el dinero, mi hermano. Algunos se van al exceso, como los evangelios de la prosperidad. Y mi hermano, necesitamos aporte para el terreno, ven y trae que el Señor te va a bendecir, y trae tu promesa de fe, la semilla del millón, y explotan a la gente y se enriquecen ellos, y la gente sigue en ruina, porque es un principio equivocado, es un principio falso. Si el Señor quiere que compremos terreno, mi hermano, Él va a bendecir a la gente para que la gente dé sin necesidad de pedirles. Es más, Él va a traer a alguien que va a decir, vea, yo tengo una finca, si quiere vámonos allá, está a 10 minutos de Bogotá. ¿No creen ustedes que es así Dios? Dios lo hace, mi hermano. No tenemos que presionar a las ovejas para nada. Si enseñamos los principios y ustedes los desarrollan, si yo los desarrollo, bendito Cristo, me pasé. Si yo lo desarrollo, el Señor va a bendecir su palabra, la obediencia a ella. Amén. Nos faltó un tercer punto del día de hoy. Voy a resumirlo, ¿vale? Las decisiones económicas muestran qué es lo que usted realmente valora de su vida. Si las decisiones económicas tienen que ver con tiempo, diversión, comida, casa, familia, negocios, posesiones, carro, ahorros, si tú te preocupas más en el día a día de todo ello que de hacer la voluntad de Dios, que obedecer sus mandamientos ese día, ya estás mirando el cristianismo de una manera equivocada. Tú preocúpate por el trabajo, cumple con el trabajo, los horarios. Si crees que estás escaso del sueldo, esfuérzate, habla que dé un aumento, búscate un empleo que venga de parte de Dios. Si trabajas como algunos de aquí nosotros con clientes, esfuérzate en cumplir a los clientes, en vender el mejor producto, a tener la mayor rentabilidad. Pero no te concentres, no, que tu vida no sea el centro de tu vida, sea el trabajo. Porque puedes desobedecer a Dios. Trabaja, Él lo dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero no descuides lo que Dios te manda. ¿Tuviste comunión conmigo hoy? Pregúntate, hoy tuve comunión con el Espíritu Santo. Me levanté y oré y salí a camellar y coloqué el radio en el carro y llegué a la oficina, y cuando pude le prediqué a alguien, y cuando almorcé le di gracias al Señor, y cuando salí cansado y todo, pero me vine hablando con el Señor en el bus, en el carro, en el Transmilenio. ¿Hiciste eso? ¿O te pudiste pensar, y mañana tengo que pagar la deuda, el servicio, hay que ir a hacer esto, este otro cliente que no lo he visitado, este cliente que está como perdido? ¿En qué ocupas tu mente la mayor parte del tiempo?
Debes trabajar, pero aprende a descansar ¿en quién? ¿En el dueño? ¿En el dueño? Nosotros con mi esposa en la casa que estamos tenemos muchos problemas de espacio. No hay por dónde caminar, hermano. Y cuando viene un cliente me toca sacar el carro del garaje y mover todas las máquinas y hacer la exhibición. Viene el cliente, las vio, esperamos un ratico, a veces yo tomo el pelo y ya cuando anochece, vuelve y mete las máquinas, está ansioso explica dónde está todo eso y vuelve y meto el carro, porque aquí solo tenemos un garaje, donde vivíamos antes teníamos 2 espacios, yo puedo tener la exhibición de maquinaria y el carro. Yo hago mi parte. Y a veces vemos la máquina, yo le digo, mi amor, y hay una máquina que ha ido y vuelto de varias veces. Es un chiste esa máquina. Pero el Señor está ahí manejando la bendición que le estamos pidiendo. Todo es de Él, mi hermano. Yo le digo, bueno, Señor, nos dice esta casa en renta, con los mismos costos de hace 7, 8 años atrás, no hemos sumado costos, estás dándonos este excedente para poder ahorrar. ¿Entienden? Así funciona Dios, mi hermano. Y nos bendice más. Para diferentes circunstancias. A veces hemos estado apretados, pero viene el Señor y nos bendice. Y ¡pum! Aparecen las cosas, te dan las cosas. Ustedes sabían que no conseguía la máquina que tenía que entregar, que no he entregado, ni desbaratado. Una que se va para la calera. El cliente fue y me dejó una plata, me dijo, consígamela. Y se vencía el contrato el día lunes y yo no conseguía la máquina. Y llamé el viernes por allá un dato que me dieron, que había visto yo en enero, y viajamos a Puerto Boyacá y compramos la máquina. Y el día que se vencía el contrato para verme con él en la notaría, firmar el contrato ya en firme, ya tenía la máquina. Ese es Dios, mi hermano. Porque yo descansé en nuestra empresa, el trabajo que hacemos, descansa en Él hace tiempo. A veces yo me pongo a hablar con mi esposa de la iglesia y creo que la iglesia no está descansada en Dios. Soy sincero. A veces creo que la iglesia aún yo no la descansaba en Dios. Y estoy aprendiendo el proceso de descansarla en Dios. Para ver el fruto. No solo que se llene, sino que ustedes, que son la base, se edifiquen firmemente. No sacamos con que esto se llene y que la base, que somos nosotros todos, no esté firme. ¿Cómo vamos a discipular si ustedes no se han discipulado y han entendido, por ejemplo, estos principios básicos? ¿Me entienden? Entonces yo lucho, pero el Señor me dice, pero ¿cómo va a llenarle si usted solo no puede, mijo? Porque no podemos solos, esto es un cuerpo. Entonces estoy aprendiendo a descansar esa parte en Dios. No crean que yo no me angustio, yo me angustio por la iglesia. Mis hermanos, hoy es día de la cena del Señor.